Hola, qué gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a 15 minutos. Yo soy Lucía Navarro. Una encuesta reciente realizada por la cadena ABC e Ipsos revela que el 69% de los estadounidenses opina que el famoso sueño americano ya no existe. Ese sueño se caracteriza por la esperanza de una vida mejor, al poder comprar una casa, tener seguridad financiera y también la posibilidad de aspirar a escalar en los niveles sociales, ¿no? Pero por lo menos la generación del milenio parece que no lo está viendo de esta manera, porque para ellos las consecuencias de la recesión del 2008, el peso de la creciente deuda estudiantil y el hecho de que cada vez es más difícil comprar una casa, se cuentan entre las principales razones por las que ellos han dejado de creer que es posible alcanzar el sueño americano. Yo me pregunto, ¿es factible hacer posible nuevamente este sueño americano? Con esto recibo a mi invitado de hoy, el analista conservador César Grajales. César, siempre me da un gusto poder saludarte. Bienvenido. Gracias por la invitación. Oye, César, ¿cómo ves? ¿El sueño americano agoniza o de plano ya está muerto? Yo diría que es factible, es viable, se puede lograr, pero ojo, está ahorita mismo en estado crítico. Y en un estado crítico basado en unas políticas públicas desde diferentes ángulos que han hecho que alcanzar ese sueño americano sea más difícil, más complicado. La gente generalmente inmigra por dos cosas cuando emigra de su país de origen. O la gente incluso que nace, digamos, aquí en los Estados Unidos, busca dos cosas. Uno, una estabilidad financiera para ellos, su familia, pero también seguridad. Necesitan seguridad. Quieren saber que lo que tienen está protegido, que su familia está protegida, que su presente y su futuro está protegido. Y en esas dos cosas, por lo menos esta administración le ha fallado a los estadounidenses. ¿Por qué? Uno, porque el tema de la seguridad, tanto en la frontera de Estados Unidos con el norte de México, pues obviamente la crisis la conocemos, ya todos sabemos que más de 7 millones de personas han cruzado o intentado cruzar esa frontera en los últimos 3 años y medio. Y segundo, pues el tema de la economía, unas políticas públicas que uno han aumentado la deuda nacional de este país que anda ya por arriba de los 34.000 millones de dólares. Dos, una reserva federal que para poner un freno de mano, para ponerle un freno de mano a esa economía sobrecalentada a través de diferentes programas creados por esta administración, le toca que mantener unas tasas de interés por arriba del 7%, en Muy fin, altas. para poder mitigar eso. Y eso hace que el préstamo para comprar esa casa, o el préstamo de la tarjeta de crédito, o el préstamo, el interés del préstamo de adquirir un carro, por ejemplo, todo eso cueste mucho más. El argumento de esta administración es que los salarios han aumentado. La realidad es que esos aumentos no están correlacionados con la deuda, con la inflación. Entonces, básicamente, siempre está en números rojos nuestra comunidad. Y un mejor ejemplo de eso, Lucía, es eh, el nivel de endeudamiento de las tarjetas de crédito el día de hoy del estadounidense promedio y de las familias estadounidenses es altísimo. Y es porque la Sí. gente no le alcanza el cheque y para empatar ese fin de mes usa su tarjeta de crédito y lo está usando cada vez más comparado a otros años. Y eso lo que hace es meterte en una espiral de gastos de la que es bien difícil salir. Cuando uno depende de las tarjetas de crédito para poder mantenerse, es terriblemente complicado el salir de esa deuda porque puedes tardar años, ¿no? Con el cuento de que puedes pagar los mínimos. Pero César, ¿se puede responsabilizar, perdón, al capitalismo por toda esta agonía que hay? Porque normalmente se señala a los empresarios, a los capitalistas de todo este tipo de problemas económicos por los que atraviesa la gente y por eso se cae mucho en los programas sociales. ¿Tú crees que esto es correcto? ¿Se puede responsabilizar al capitalismo por la agonía del sueño americano? No, yo creo que aquí el responsable mayor es el mismo gobierno, es el mal gasto público. El gobierno considera que sabe manejar el dinero mejor que el individuo, ¿no?
Entonces, por eso termina generando una cantidad de impuestos enormes a las empresas, incluso a los individuos, que llegan a cierto punto de ganancia y entre más dinero ganan, más les cobran. Ujú. ¿Por qué? Porque generan estos programas sociales donde creen que ayudan a la comunidad, pero los tratan de hacer dependientes porque al final del día los terminan controlando y les dicen, oiga, usted Ujú. no se preocupe, que papá gobierno está aquí para ayudarle Claro. a mitigar estas problemáticas, usted no se preocupe. La realidad es que también termina siendo un capitalismo de Estado. ¿Y cómo es ese capitalismo de Estado? Pues el gobierno diciendo, a quién va a rescatar, ¿no? Cuando hemos visto que ha rescatado bancos o empresas, Ujú. que debería dejar de hecho quebrar, porque al final del día, pues las empresas y la economía es así, a veces no funcionan las cosas y se tienen que transformar. Hay gente que Ujú. no se transforma, hay empresas que no se transforman. Y voy a poner un ejemplo clarísimo de ello. El Amtrak, el tren de aquí de Estados Unidos, desde su creación, o mejor dicho, vamos a poner desde 1970, el Amtrak opera en pérdidas. Ha perdido miles de millones de dólares. Y esta administración, específicamente la de Joe Biden, se empecina en seguir inyectándole millones de dólares a un tren que es extremadamente caro, que el customer service o el servicio al cliente es malísimo y que pues nadie lo usa porque se siente, dice, oye, esto vale muchísimo dinero poderlo usar. O sea, no presta un Sí. servicio eh, eh, que podría a lo mejor una compañía privada hacerlo monetizar mejor sin que dependa de esos impuestos de la gente. Entonces termina siendo ese capitalismo de Estado que es el que influye en esta crisis económica, no tanto las empresas están allí creando empleos, arriesgando su capital, arriesgando su dinero para crear empleos, mientras que el gobierno está mirando, pues hombre, ¿cómo les cobro más a estos para mantener a los de aquí, para poder que esa masa vote por mí, ¿no? Al final Claro. del día es mantenerse en ellos en el poder. Mantenerse en el poder. César, y creo que tienes mucha razón en este asunto de los programas sociales, de los que a veces se abusa, y siempre lo he dicho, el que mantiene detiene, porque es el que le está dando el cheque a la gente para que no trabaje o no, que no tenga necesidad de trabajar y que siga recibiendo dinero de parte del Estado, que al final de cuentas es dinero de nosotros, ¿no? De los contribuyentes, porque el Estado no Ujú. tiene dinero, es dinero nuestro. El Estado no tiene dinero, el Estado no produce dinero y la mejor manera de anular un individuo es darle todo. Esa es la Claro. mejor manera de anular un individuo. Dale Ujú. todo y lo anulas completamente. Y los Claro. programas sociales deben de existir como un trampolín para dos cosas. Uno, el que por alguna razón tiene problemas económicos lo use como trampolín para Ujú. salir de ello. Y la gente mayor que por alguna razón u otra de la vida o que tienen una discapacidad, definitivamente, Claro. pues no se pueden dejar en la calle. Pero una persona de los 17, ¿no? O 18 años hasta hoy en día, gracias a Dios, debido a los alimentos, la comida, las vitaminas, el agua, todo lo que sea, hasta los 70 años puede trabajar divinamente sin ningún problema. Claro. Entonces, ¿cómo es posible que alguien de 40 años, y esta pregunta me la hago yo todo el tiempo, es una pregunta no muy popular, ojo con esto, Lucía, mucha gente no le va a gustar esta pregunta, pero es la realidad. ¿Cómo es posible que una persona llega a este país, inmigra, y de pronto esa persona crea su negocio y lo ves prosperando? ¿Y cómo es que alguien nace en este país y lo ves pidiendo en la calle? No me vengan con el Claro. cuento que las drogas, que el alcohol, que no sé qué, bla, bla, bla. Por favor, hay un montón de programas donde se pueden rehabilitar. Y pongo el ejemplo de Miami. Aquí ahorita hay una cantidad de homeless, de gente sin casa enorme. Y hay programas que lo único que piden es que ni tomes, ni consumas drogas y te ayudan a rehabilitarte. Pero muchos están en la calle cómodos porque pasa la persona, les da el dinero, el gobierno les da un teléfono. Por favor, lo que hay que Claro. hacer la gente es a forzarla a que trabaje, a que sea Claro. independiente, a motivarlos, porque al final del día dignifican la vida de ese individuo en Ujú. vez de, dándole cosas que lo hacen es anularlo y hacerlo un parásito de la sociedad. Claro, es enseñarle a pescar, no darle el pescado en la mano siempre. Correcto. César, ¿qué hace distintos a los chavos de la generación del milenio, de la gente de la generación Y y también de los baby boomers? ¿Qué los hace diferentes con este asunto del sueño americano? Hombre, es una pregunta amplia y parte de mi respuesta probablemente sean hipótesis basadas en mis experiencias, pero considero yo que hoy en día somos muy cómodos, estamos muy cómodos, ¿no?
Y uno a veces pierde yo creo que hemos perdido la perspectiva como sociedad. Y uno de los mejores ejemplos es la Internet, ¿no? Y esto aplica para todo. Ustedes se acuerdan hace apenas 20 años atrás, cuando la gente tenía paciencia, cuando la página bajaba y descargaba y la esperaba. Hoy en día, si se tarda un segundo extra, todo el mundo se enoja, Nos ¿no? Como volvemos dicen locos, coloquialmente en claro. Colombia, se emberracan, pues se Sí. enojan. Y eso está pasando con la sociedad de los jóvenes. Los jóvenes quieren ser ricos hoy, quieren ser ricos ya, quieren el dinero ahorita mismo. Y si usted se da cuenta, no hay muchas cosas de valor en sí tangible que produzcan. Pues salen y se ponen orejos de conejos y cosas de esas que algunos se vuelven influencers y se hacen ricos, pero a través de la publicidad, pero en sí Claro, no están produciendo en sí algo. claro. Algunos producen, claro, avances tecnológicos, pero son muy contados. Gran parte de la sociedad de hoy, si se da cuenta, muchos son millonarios muy jóvenes a Ujú. través de la publicidad que hacen de las redes sociales de estar haciendo estupideces. Esa es la realidad y es la diferencia de esa generación de los 50, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que empezó a producir cosas tangibles, edificios, comidas, carros, en fin, cosas que le generaban un valor tangible a la sociedad. Hoy pues generan un entretenimiento, en mi opinión, gran parte de él muy vacío, sin un contenido serio. Le Ujú. llaman arte a cosas que para mí prácticamente son basura. Sin embargo, se ha vuelto, perdón, una sociedad de consumo rápido. Quiero ser rico hoy, quiero las Claro. cosas ya, hoy mismo. Entonces no hay una construcción de capital, una construcción de sociedad, no hay una construcción de país, no hay una Claro. construcción. Eso es lo que creo yo en mis hipótesis, que es lo que sucede. En 30 segundos, entonces, César, esto es un asunto también de prioridades generacionales, ¿no? Sí, yo creo que es una cuestión cultural también que tenemos que, los que creemos y queremos algo estable y duradero y a largo plazo, pues hombre, exigirle a esas nuevas generaciones y exigirnos a nosotros mismos producir cosas de valor que tengan una trascendencia generacional. Pues sí. César, te agradezco como siempre el tiempo para conversar contigo, por habernos compartido tu punto de vista y hasta muy, muy pronto, mi estimado César. Gracias. Bueno, a mí me parece, señores, que en términos generales debemos reconocer que el sueño americano no es el mismo para cada persona y que cada individuo puede llegar a él por distintos caminos, como ya nos lo explicaba César Grajales. Pero hay elementos que podría decir yo que son comunes, por ejemplo, una inflación baja, un gobierno chico y acceso a oportunidades. Eso es básico para poder alcanzar la prosperidad económica y que incluya esto, una casa, la posibilidad de aspirar a tener más cuando trabajamos duro y de manera honesta. Al final de cuentas hay que decir también que la clase media en los Estados Unidos, la que hizo fuerte a este país, cada vez es más pequeña. Gracias por haber sido parte de esta conversación. Recuerde que puede ver este programa en mis redes sociales, Lucía C. Navarro, así me encuentra en las redes sociales, incluyendo en YouTube, a donde lo invito, por cierto, a que se suscriba, que me siga también en YouTube, que en Facebook también la nueva página de 15 minutos, Lucía Navarro 15 minutos, nos busque, se suscriba, se conecte con nosotros y nos mande mensajes sobre los temas que le gustaría escuchar en este programa. Nos conectamos en una próxima emisión. Hasta muy pronto. Yo soy Lucía Navarro.